«Vieja, ¿no sabes cuidar a este mocoso?», gritó mi nuera y me abofeteó en plena boda cuando mi nieto derramó agua en su vestido. Mi hijo dijo: «Bien merecido», hasta que mi hija adoptiva llamó a la policía y la fiesta terminó en ruina. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. ¿La anciana no puede cuidar a este niño?, Camila, la futura nuera, gritó, su voz resonando por todo el salón de bodas. Me quedé paralizada, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. La anciana. Esa palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Tenía 70 años, el cabello ya canoso, pero nunca imaginé que me llamarían así, especialmente en el día de la boda de mi hijo. Abrí la boca para pedir disculpas, esperando calmar la ira de Camila, pero antes de que pudiera decir algo, una bofetada me azotó la cara. ¡Bam! El sonido retumbó en el aire, como si destrozara todo a su paso. Mi mejilla ardía, mi cabeza daba vueltas. Me tambaleé, mi espalda chocó contra una mesa. Un par de copas de vino cayeron y se rompieron en el suelo, el sonido del cristal roto resonando en mi corazón. Dolía, pero no por la bofetada. Dolía por la mirada de Camila, por la humillación frente a cientos de personas que me miraban. Don Ignacio, el viejo amigo de la familia, se levantó de golpe, murmurando: «Esto es inaceptable», pero vaciló y se sentó nuevamente cuando nadie lo apoyó. Miré a mi alrededor y vi ojos sorprendidos, mezclados con lástima. Algunos jóvenes levantaron sus teléfonos, apuntándome, con los flashes iluminando el aire. Me estaban grabando, como si yo fuera la protagonista de una obra trágica. Mateo, mi nieto, abrazó mis piernas, sollozando. «Abuela, lo siento». El llanto de ese niño me rompió el corazón. Me arrodillé para abrazarlo. Mi garganta se cerró, no podía decir nada. Con una mano me tocaba la mejilla, con la otra sujetaba la mano de Mateo, sintiendo como si todo el mundo se desmoronara. El gran salón Guadalajara, elegante como un sueño, con sus candelabros brillando, las mesas cubiertas con manteles blancos y las rosas rojas adornando todo, se convertía en el escenario de mi humillación. Hoy era el día de la boda de mi hijo Daniel, el hijo al que le dediqué toda mi vida para criar, amar y esperar que algún día encontrara la felicidad. Hace apenas unos minutos estaba allí, con mi vestido verde esmeralda, que aunque viejo, había sido cuidadosamente lavado, mi corazón lleno de alegría. Daniel, elegante en su traje gris, tomaba la mano de Camila, su hermosa novia en su vestido de boda blanco. Al verlos, mis ojos se llenaron de lágrimas y me apresuré a secarme, pensando, finalmente, mi hijo tiene un nuevo comienzo. A mi lado estaba Mateo, el hijo de la exesposa de Daniel, quien había fallecido debido a un cáncer cruel. Tenía 10 años, sus ojos brillaban con inocencia y sostenía un algodón de azúcar que el joven camarero Álvaro le había dado. Mateo corría alegremente, su risa se escuchaba como si el mundo entero estuviera lleno de felicidad. Sonreí al verlo. Mi corazón se llenó de calidez. Ese niño era todo lo que quedaba de la nuera que tanto apreciaba, y lo consideraba parte de mi propia sangre. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Mateo, distraído mirando el escenario donde estaban Daniel y Camila, tropezó con la silla de su tía Marisol. El vaso de agua que llevaba voló por el aire y se derramó sobre el vestido de novia de Camila. La mancha de agua en la tela blanca se expandió como una mancha de tinta imposible de borrar. La sala entera quedó en silencio. Las risas y charlas cesaron de inmediato. Vi a Camila quedarse petrificada, los ojos fijos en la mancha. Su rostro pasó de radiante a rígido. Los murmullos comenzaron a sonar entre la multitud. «Dios mío, el vestido de novia está todo mojado. ¿Qué hace ese niño? ¡Qué torpeza!». Me sentí aterrada. Rápidamente tiré de Mateo hacia atrás, balbuceando: «Perdón, Camila, el niño no lo hizo a propósito. Mateo, pide perdón a la tía Camila». Mi corazón latía con fuerza, la vergüenza y la preocupación se apoderaban de mí. Sabía lo importante que era el vestido de novia para una novia,
y solo quería calmar la situación. Mateo, con los ojos brillando llenos de lágrimas, me abrazó fuerte por las piernas, su voz temblorosa. «Tía, lo siento». El niño no había terminado de hablar cuando Camila me arrancó la mano, se acercó rápidamente, su mirada llena de furia. Y luego, como una pesadilla, la bofetada de Camila cayó sobre mi rostro sin piedad. Me arrodillé en el suelo frío del salón de bodas, abrazando fuertemente a Mateo. Mis manos arrugadas temblaban al acariciar su espalda. El llanto de mi nieto me perforaba el corazón, cada sollozo, un dolor tras otro. Mi rostro aún ardía por la bofetada, pero ese dolor no era nada comparado con la herida en mi interior. Levanté la cabeza. Mis ojos llorosos buscaban a Daniel, el hijo al que le dediqué toda mi vida, al que siempre amé y por quien me sacrificaba. Él estaba allí, junto a Camila, pero su mirada era fría como el hielo, sin una pizca de compasión. Lo llamé suavemente, mi voz temblaba. «Daniel». Solo un llamado, con la esperanza de que se acercara, de que dijera algo para defenderme, para aliviar la humillación que me estaba aplastando. Pero Daniel no se movió, solo permaneció allí, hombro a hombro con Camila, como si yo y Mateo ya no fuéramos nada en su mundo. Camila cruzó los brazos, esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa fría como una hoja de cuchillo. Luego Daniel habló. Su voz resonó clara, lo suficientemente fuerte como para que toda la sala lo escuchara. «Le está bien a mi madre. ¿Quién le manda siempre hacernos pasar vergüenza?» Esas palabras fueron como un tajo. Desgarraron mi corazón. Me quedé inmóvil. La mano que sostenía a Mateo cayó. Mi pecho se sintió como si alguien lo apretara. Me faltaba el aire. «Le está bien a mi madre», repetí en mi cabeza. Cada palabra era una aguja clavada en lo más profundo. Mi hijo, mi propia sangre, se puso del lado de la persona que me había abofeteado, que me había humillado frente a cientos de personas. Detrás de mí, tía Teresa exclamó: «Dios mío». Su voz temblaba, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Pero Ramón, su esposo, rápidamente la tomó del brazo y le susurró algo para evitar que se acercara. Lo entendí. También tenían miedo de hacer un escándalo en el día de la boda de Daniel. Miedo de arruinar lo que llamaban el día importante. Pero su silencio solo me hacía sentir más sola, como si todo el mundo me estuviera dando la espalda, como si Mateo y yo estuviéramos completamente abandonados. Mateo seguía llorando. Sus pequeñas manos sujetaban fuertemente mi camisa, temblando sin control. «Tía, lo siento. Tía, lo siento. Fue mi culpa. Corrí demasiado rápido. No fue culpa de tía». El niño repetía, su voz entrecortada, como si pensara que todo era su culpa. Quería decirle que lo que pasó fue solo un accidente, que nadie lo culpaba, pero mi garganta estaba tan apretada que no podía hablar. Solo lo abracé más fuerte, tratando de protegerlo de las miradas de compasión que se clavaban en nosotros. Luego Camila se agachó, apartó bruscamente las manos de Mateo de mí, su voz helada. «Vete a otro lado, niño inútil». Lo empujó con fuerza, haciendo que Mateo perdiera el equilibrio y cayera al suelo de baldosas. El llanto del niño resonó por todo el salón, como un grito de socorro sin respuesta. Me arrodillé, tomé a Mateo en mis brazos, tratando de protegerlo. Las lágrimas caían de mis ojos, se mezclaban con el rostro de mi nieto. «No pasa nada, Mateo. Estoy aquí», susurré, pero mi voz era débil, como si me faltara la fuerza. Escuché a una invitada cerca de allí negar con la cabeza, murmurando algo a la persona a su lado. «¡Qué vergüenza!», justo en la boda. Sus palabras fueron como sal en una herida, pero no podía refutar lo que decía, porque sabía que tenía razón. Solo pude abrazar a Mateo, luchando con mis últimas fuerzas para no desplomarme. El camarero Álvaro, quien acababa de darle el algodón de azúcar a Mateo, se quedó mirando a lo lejos, aterrorizado, y dejó el bandeja con los vasos. El DJ en el escenario apagó la música, y la sala quedó sumida en un silencio espeluznante. Solo se oían los sollozos de Mateo, mezclados con los latidos agitados de mi corazón. Nadie dijo nada para defendernos. Nadie. Las miradas que nos rodeaban, desde las de asombro hasta las de lástima, de curiosidad a indiferencia,
se clavaban en mí como dagas invisibles. Yo había pensado que el día de la boda de Daniel sería el día más feliz de mi vida, el día en que podría sonreír con orgullo por haberlo criado, pero ahora me sentía como un estorbo, abandonada por mi propio hijo, humillada sin piedad por su esposa. Recordé aquellos días difíciles, cuando crié a Daniel sola después de la muerte de mi esposo. Las mañanas, levantándome en silencio para prepararle el desayuno, las noches cosiéndole la ropa bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Hice todo sin quejarme, solo deseando que mi hijo creciera fuerte y feliz, pero ahora, él estaba ahí, viéndome recibir una bofetada, siendo humillada, e incluso uniéndose a su esposa en la humillación. Me preguntaba, ¿qué había hecho mal? ¿Acaso lo consentí demasiado, permitiendo que olvidara lo que había sacrificado su madre por él? ¿O será que Camila, la chica que yo pensaba que traería felicidad a mi hijo, lo había cambiado? Hace solo unas horas, estaba sentada frente al pequeño espejo en mi cuarto alquilado, la luz amarilla tenue iluminando mi rostro arrugado. Tomé el vestido verde jade que ya estaba algo descolorido y lo probé cuidadosamente. Ya no estaba nuevo, las costuras estaban teñidas por el paso del tiempo, pero lo había lavado con esmero el día anterior, como si fuera mi manera de transmitirle a mi hijo el orgullo que sentía por él en este día tan importante. Daniel, el hijo al que le dediqué toda mi vida, hoy se casaría con Camila, la chica que había esperado le trajera felicidad. Me miré en el espejo, mi cabello gris peinado con cuidado, y esbocé una ligera sonrisa. Mi corazón latía con fuerza, como si todos los años de sacrificio finalmente se vieran recompensados en ese momento. Mi amiga de toda la vida, doña Pilar, vino a mi casa temprano. Se paró detrás de mí, con el peine en la mano, alisando mi cabello mientras reía suavemente, su voz cálida. Hoy es tu día, Rosa. Ve con confianza. Todos sabemos cuánto has sacrificado por Daniel. Asentí, respondiendo suavemente. Gracias, Pilar. Solo espero que hoy todo salga bien y que Daniel sea feliz. Tomé el collar de plata, el regalo que mi madre me había dejado antes de morir, y lo puse alrededor de mi cuello. No era caro, pero para mí representaba todo un recuerdo, la continuación del amor familiar. Me miré una vez más en el espejo, viéndome como una anciana de 70 años, pero con el corazón rejuvenecido, lleno de esperanza. Cuando salí de la casa, la luz del sol de la mañana iluminó el pequeño callejón donde había vivido más de media vida. Carmen, mi vecina del frente, estaba regando las plantas frente a su puerta. Al verme, me saludó con una sonrisa brillante. «Felicidades, Rosa. Hoy Daniel estará muy orgulloso de tener una madre como tú». Sonreí tímidamente, abrazando sus palabras como un consuelo. «Gracias, Carmen», respondí, con la voz temblorosa por la emoción. En ese momento, sentí que ya no estaba sola. Había superado tantas dificultades, criando a Daniel después de la muerte de mi esposo, trabajando arduamente para que él pudiera estudiar y crecer. Y hoy sentía que todos esos sacrificios habían tenido un propósito. En el camino hacia el Gran Salón Guadalajara, viajaba en un autobús viejo, mirando por la ventana, con la mente llena de recuerdos de Daniel cuando era niño. Recordaba las noches en vela abrazándolo cuando tenía fiebre, las veces que lavaba ropa hasta que me dolían las manos para poder comprarle libros. Mi Daniel, el niño que me tomaba de la mano y me prometía que nunca me haría sufrir, ahora era un hombre, a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Me decía a mí misma, mientras seas feliz, hijo, yo soportaré cualquier dolor que venga. Al llegar, el salón de bodas parecía un mundo distinto. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y las rosas rojas brillaban bajo las luces del chandeliers. Un joven mesero, Álvaro, sonrió y me condujo hasta la mesa familiar. Me senté, sintiendo el bullicio que me rodeaba. Los invitados conversaban alegremente y las risas resonaban como una melodía. Miré a mi alrededor, sintiéndome cálida. Este era el día que había soñado, el día en que mi familia se reuniría en alegría. Entonces vi a Daniel, elegante en su traje gris, caminando junto a Camila, quien lucía un vestido de novia deslumbrante. Ella era hermosa, tan hermosa como una princesa de un cuento de hadas. Pero su mirada al cruzarse con la mía me hizo detenerme. La esquina de su boca se torció hacia arriba,
no como una sonrisa amistosa, sino como una mueca de desprecio. Me quedé sorprendida, pero rápidamente lo dejé pasar pensando, seguro está nerviosa, es el día de la boda. ¿Quién no lo estaría? No quería que ningún pensamiento negativo empañara este momento. Solo quería concentrarme en Daniel, en el momento en que tomaba la mano de Camila y subían al escenario entre los aplausos. Aplaudí con fuerza. Las lágrimas se asomaron a mis ojos. Rápidamente me pasé la mano por la cara, sin querer que nadie viera mi debilidad. Finalmente, el niño encontró su nueva felicidad, me decía a mí misma. Después de que la exesposa de Daniel falleciera de cáncer, me había preocupado por saber si él podría superar ese dolor. Pero luego llegó Camila y pensé que ella sería la que traería luz a la vida de Daniel y a la de toda nuestra familia. Miraba a los dos, mi corazón lleno de esperanza. Los aplausos retumbaban en todo el salón y yo me unía, deseando que este momento durara para siempre. Pero en el fondo, todavía sentía una inquietud. Recordé la primera vez que conocí a Camila, cómo me habló, su tono siempre frío, como si yo fuera un estorbo en la vida de Daniel. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez no estaba acostumbrada a mi familia, que con el tiempo todo mejoraría. Pero esa mirada, esa mueca, volvió a preocuparme. Me dije a mí misma, Rosa, hoy es un día feliz. No pienses en tonterías. Mientras Daniel sea feliz, lo demás no importa. Miré a Mateo, mi nieto, sentado a mi lado, sus ojos brillando mientras miraba alrededor del lujoso salón de bodas. El niño reía alegremente, tan despreocupado como cualquier otro niño de 10 años. Le acaricié el cabello, sintiéndome aliviada. Mateo era mi gran consuelo, el último recuerdo de la nuera que había querido como una hija. Le prometí a ella, antes de que muriera, que cuidaría de Mateo como si fuera mi propio hijo, y había cumplido esa promesa. Al ver a mi niño feliz, pensé que, pase lo que pase, aún tenía a Mateo, aún tenía una razón para seguir adelante. La música comenzó a sonar. Era una dulce canción de amor que Daniel solía decir que era la favorita de él y Camila. Me senté allí, mirando a los invitados levantar sus copas en un brindis, viendo a Daniel y Camila intercambiar miradas amorosas en el escenario. Intenté concentrarme en la alegría, tratando de apartar las preocupaciones vagas en mi corazón. Hoy es el día de Daniel, me dije. Debo estar feliz, debo sentirme orgullosa. Tomé la mano de Mateo, susurrándole suavemente. ¿Ves, hijo? Tu papá está muy guapo. Mateo asintió con la cabeza, sonriendo con entusiasmo. Abuela, papá parece un príncipe. Me reí, acariciando su cabeza. Algún día tú también serás un príncipe, si encuentras a tu princesa. Mateo gritó emocionado, riendo con los ojos brillantes. La fiesta de bodas comenzó y el ambiente en el salón se iluminó. Las mesas cubiertas con manteles blancos estaban dispuestas con precisión. Los platos humeantes se servían uno a uno, carne asada, tamales calientes y copas de cócteles que brillaban con las luces. Las risas y las conversaciones de los invitados llenaban el lugar, mezclándose con la suave melodía de la música romántica de la orquesta en vivo. Me senté allí observando cómo todos brindaban, mi corazón aún palpitando desde el momento en que vi a Daniel y Camila caminar juntos hacia el escenario. Mateo miraba el plato de flan frente a él con los ojos bien abiertos. El niño se giró hacia mí y susurró. «Abuela, este pastel está delicioso. Pruébalo». Me reí, acariciando su cabello, sintiendo una calidez en mi pecho. «Sí, voy a probar un trozo contigo», le respondí, tratando de concentrarme en la pequeña alegría junto a mi nieto. En medio de la fiesta, el presentador, un joven con un traje negro, aparentemente el maestro de ceremonias, subió al escenario con una gran sonrisa. Tomó el micrófono y con una voz clara dijo: «Damas y caballeros, ahora llegamos a un momento especial. Por favor, aplaudan para recibir a la señora Rosa, madre del novio, quien nos dará unas palabras de bendición para los novios». La sala estalló en aplausos y sentí cómo mi corazón latía más rápido. No estaba acostumbrada a estar frente al público, no me gustaba hablar con palabras floridas,
Pero este era el día de la boda de Daniel y quería dedicarle las palabras más hermosas a mi hijo. Me levanté, mis manos temblorosas sujetaron el borde de mi vestido verde, subí al escenario. Las luces del escenario me cegaron un poco, pero tomé una respiración profunda, tomé el micrófono y traté de mantener mi voz firme. Hijo mío, comencé, mirando a Daniel que estaba sentado junto a Camila. Hoy es el día más feliz de mi vida. Te he visto crecer, paso a paso, y lo único que quiero es que ustedes dos se amen, se respeten mutuamente y construyan una familia llena de amor. Me detuve, sintiendo mi garganta cerrarse. Quería decir más. Quería contar las noches que pasé despierta por ti, los días en los que trabajé hasta agotarme para que tú pudieras crecer. Pero solo sonreí, esperando que estas simples palabras pudieran transmitir mi amor. Unos aplausos tímidos comenzaron a sonar entre los invitados. Sentí que mi corazón se aliviaba, pensando que había cumplido con mi deber como madre. Pero de repente, Camila se levantó, su voz aguda interrumpió. Perdón, pero eso lo dejamos para después. Ahora viene la parte del corte de pastel, dijo rápidamente, casi ordenando, y tiró de la mano de Daniel para que se levantara y caminara hacia la lujosa tarta de bodas en el centro del salón. La sala se quedó en silencio de inmediato y algunos murmullos comenzaron a sonar. ¿Por qué interrumpió a la señora? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? Escuché, y mi corazón dio un vuelco. Me quedé en silencio en el escenario, con el micrófono temblando en mis manos. Los ojos de Camila estaban fijos en mí, fríos, sin ningún atisbo de arrepentimiento. El presentador se mostró incómodo, sonriendo forzadamente. Sí, vamos a pasar ahora a cortar el pastel. Hice una reverencia apresurada y bajé del escenario, mis pies pesando como plomo. Con cada paso, sentí como si me estuvieran empujando fuera del día feliz de mi propio hijo. La tía Teresa corrió hacia mí, tomó mi mano y susurró. No te preocupes, querida, seguro que la nuera está nerviosa. Es su boda, todos están tensos. Sonreí forzadamente y respondí. Sí, debe estar nerviosa. Pero en mi interior sentí un dolor punzante, pequeño pero afilado, como una grieta en el primer dibujo de felicidad que había creado en mi mente. Me senté nuevamente en la mesa, tratando de concentrarme en Mateo y en el flan que estaba comiendo con entusiasmo. Pero en ese momento, Camila pasó junto a mí, sosteniendo una copa de champán brillante. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que escuchara su voz fría, lo suficientemente baja para que solo yo la escuchara. No trates de ser el centro de atención aquí, Rosa. Este es mi día, no el tuyo. Esas palabras fueron como una bofetada invisible, haciéndome saltar. Levanté la vista, queriendo decir algo, pero Camila ya se había dado la vuelta, sonriendo ante las cámaras como si nunca hubiera dicho esas palabras crueles. Tragué con dificultad. Mis manos se apretaron involuntariamente alrededor del mantel, tratando de evitar que mi corazón se derrumbara. Me giré hacia Mateo y le acaricié el cabello, susurrando, ¿está rico, hijo? Él asintió, sonriendo ampliamente, pero sabía que estaba tratando de ocultar el dolor. Las palabras de Camila seguían repitiéndose en mi cabeza. Me preguntaba, ¿qué había hecho yo para que me odiara tanto? Había intentado darle la bienvenida, hacerla sentir parte de la familia, aunque en varias ocasiones noté su mirada fría hacia mí y hacia Mateo. Pensé que era solo una diferencia generacional, que algún día entendería mi corazón. Pero ahora comenzaba a dudar de mí misma. ¿Fui demasiado ingenua? ¿Demasiado confiada en lo que llaman familia? Las luces del escenario iluminaban el rostro de Daniel y Camila mientras cortaban el pastel. El sonido de los aplausos llenó la sala, más ruidosos, pero yo solo aplaudía mecánicamente. Al ver a Daniel sonriendo feliz junto a Camila, quería creer que mi hijo realmente estaba disfrutando. Pero en lo más profundo de mi ser, el vacío se hacía más grande. Recordé aquellas veces que Daniel me había dicho, «Mamá, nunca te voy a hacer sentir mal». Pero ahora, allí estaba, de pie, tomando la mano de Camila, como si no hubiera visto cómo su madre había sido interrumpida y humillada en el escenario. Recé en silencio. Dios mío, por favor, que no pase nada más. Solo quiero que Daniel sea feliz. Yo puedo soportar todo. Sin embargo,
Ese deseo se rompió cuando la bofetada de Camila me golpeó en la mejilla. Me arrodillé sobre el frío suelo de cerámica, abrazando a Mateo con fuerza, sintiendo como si el mundo entero se estuviera desplomando. La música se había detenido. Las luces del candelabro brillaban ahora solo para hacerme sentir más fría. Todas las miradas en la sala se posaron sobre nosotros, pero no eran miradas de empatía, sino de curiosidad, lástima e indiferencia. Me incliné hacia Mateo, acariciándole la espalda, susurrando: «Tranquilo, hijo, no llores, mamá está aquí». Pero mi voz se desvaneció, débil, como si también estuviera pidiendo a alguien que me consolara. Camila se acercó, con sus tacones resonando sobre el suelo, su mirada tan afilada como si quisiera atravesarme a mí y a Mateo. Se agachó, su voz salió entre dientes, pero lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. «Este mocoso solo sabe arruinarlo todo. ¿Por qué no te vas ya?». Esas palabras fueron como un puñal, no solo hacia Mateo, sino directamente hacia mi corazón. El niño, de solo 10 años, tan inocente y puro, ahora llamado mocoso, tratado como una carga. Levanté la vista, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Camila», dije, con voz temblorosa. «Mateo ya se disculpó. ¿Puedes perdonarlo? Es solo un niño». Ella sonrió fríamente, una sonrisa que me dio escalofríos. «¿Por qué?», respondió Camila, con un tono lleno de desdén. «Con un parásito como él, no hay razón para perdonarlo». Antes de que pudiera reaccionar, Camila tomó una copa de vino que estaba sobre la mesa cercana y la derramó sin piedad sobre la cabeza de Mateo. El vino tinto comenzó a correr en un río, empapando su cabello y manchando la camisa blanca que yo había planchado cuidadosamente esta mañana. Mateo se sorprendió y comenzó a llorar desconsoladamente. Su llanto resonó por todo el salón, desgarrando el corazón. «Dios mío, mi nieto», grité, corriendo hacia él para abrazarlo fuerte, tratando de protegerlo. El vino tinto también se derramó sobre mi vestido verde esmeralda, pero no me importó. Solo veía a Mateo, su rostro rojo por el miedo, sus ojos brillando con lágrimas, y sentí como si mi corazón se estuviera rompiendo. Lo abracé, acariciando su cabello y susurrándole: está bien, yo estoy aquí». Pero sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien. Miré a mi alrededor, esperando encontrar una mirada de compasión, una mano extendida, pero todo lo que vi fueron caras extrañas, miradas curiosas. Algunos invitados se levantaron, pero nadie se atrevió a acercarse. Don Ignacio, un viejo amigo de la familia, dio unos pasos hacia adelante, su rostro rojo de rabia. «Basta, Camila», dijo en voz alta, su voz temblando. Pero Daniel inmediatamente lo detuvo, tomándolo del brazo y diciéndole con tono firme: «Esto es un asunto de mi familia, no te metas». Miré a Daniel, esperando ver al menos un poco de arrepentimiento, algo de pena, pero él solo permaneció allí, apretando la mano de Camila y mirándonos como si fuéramos extraños. Varios teléfonos se levantaron. Las luces de los flashes destellaban una y otra vez, como queriendo capturar cada segundo de nuestro dolor. Desde cerca, escuché a un invitado susurrar a su acompañante: «¿Esto es una boda o un circo?». Esas palabras fueron como sal en una herida. Quería decir que esto no era un circo, que esta era mi familia, mi dolor y el de mi nieto. Pero no pude. Solo lo abracé con más fuerza, tratando de protegerlo de las miradas curiosas, de los teléfonos insensibles. El aire en el salón estaba tenso como una cuerda, pero nadie se atrevió a intervenir directamente. Solo miraban, solo grababan, como si estuviéramos actuando en una escena para su entretenimiento. Recordé los días en que Mateo era pequeño, cuando su madre, la exmujer de Daniel, todavía vivía. Ella me tomó de la mano, su voz débil por la enfermedad, y me dijo: «Mamá, por favor, cuida a Mateo por mí». Prometí, juré que lo protegería como a mi propio hijo. Y ahora estaba fallando. No podía proteger a Mateo de la crueldad de Camila. No podía protegerlo de la mirada fría de su propio padre. Miré a Mateo, vi que todavía temblaba, su camisa empapada de vino, y me sentí como una inútil. Había tratado de hacer todo bien, de mantener unida a esta familia, pero ahora solo me sentía atrapada en la vergüenza.
El vino aún empapaba el cabello y la camisa de Mateo, mi vestido verde esmeralda, pero ya no me importaba. Solo quería proteger a Mateo. Quería mantenerlo alejado de las miradas curiosas, de las crueles murmuraciones que nos rodeaban. Mi corazón latía desbocado. Cada latido parecía querer romperme el pecho. Miré hacia arriba. Miré a Daniel una vez más, con la esperanza, aunque solo fuera una chispa, de que mi hijo dijera algo, hiciera algo para poner fin a esta pesadilla. «Daniel, ¿no vas a decir nada?», lo llamé, mi voz rota, casi suplicante. Pero Daniel solo se quedó allí, evitando mi mirada, con la mano alrededor de los hombros de Camila, como si ella fuera todo su mundo. Camila seguía con los brazos cruzados, una sonrisa fría nunca se le borraba del rostro. Su mirada era como una cuchilla afilada, clavándose en mí con desprecio y victoria. Esperé, esperando una palabra, un gesto de Daniel, pero él solo se quedó quieto, como un extraño. Mi corazón se apretaba. El hijo al que le había dado toda mi vida, ahora estaba del lado de la persona que no solo me abofeteó, sino que también derramó vino sobre la cabeza de su propio hijo. El presentador rápidamente volvió al escenario, su voz nerviosa. Por favor, mantengan la calma, debe ser solo un pequeño malentendido». Trató de forzar una sonrisa, pero su voz temblaba, como si ni él mismo creyera en lo que decía. La multitud comenzó a murmurar más fuerte. ¿Malentendido? Le dio una bofetada, le derramó vino en la cabeza a un niño y lo llama malentendido, murmuró un hombre mayor, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. Miré alrededor y vi a tía Teresa aferrándose a la mano de su esposo, sus ojos rojos y su voz temblorosa. «Ya no puedo ver esto». Pero Ramón le tiró de la mano susurrando. «No, Teresa, esto es un asunto de su familia». Escuché a algunos jóvenes susurrando en una esquina de la sala. «Míralo, míralo, si esto sale en internet se va a hacer viral». Las luces de los flashes de los teléfonos brillaron, como agujas que se clavaban en mi corazón. Ellos no nos veían como seres humanos. No veían el dolor que yo y Mateo estábamos sufriendo. Para ellos, solo éramos una historia, un video para compartir y conseguir vistas sin importar nada. Abracé a Mateo con fuerza y susurré: «Estoy aquí, nadie te va a hacer daño». Pero mi voz era débil, apenas audible. El niño seguía temblando, sus pequeñas manos aferrándose a mi camiseta como si yo fuera su único apoyo. Le acaricié el cabello, intentando limpiar las gotas de vino que aún caían, pero mi corazón estaba pesado. De repente, se oyó el chirrido de una silla, rompiendo la densa atmósfera de la sala. Levanté la cabeza y vi a Valeria, mi hija adoptiva, levantándose de la mesa junto a mí. Con su largo cabello negro recogido, dio pasos firmes hacia Camila. Sus ojos brillaban, sin miedo, como una llama encendida en medio de la oscuridad. Su voz sonó fuerte, clara, apagando incluso los murmullos de la multitud. «Ya basta. Aquí todos vimos lo que hiciste con un niño y con mi madre». Esas palabras fueron como un rayo, sacudiendo todo el salón de bodas. Los murmullos crecieron, como olas rompiendo en la orilla. Miré a Valeria, entre sorprendida y emocionada. La niña que adopté cuando era pequeña, ahora estaba allí, fuerte como una guerrera. Camila soltó una risa despectiva, su voz fría. «¿Quién eres tú para meterte en mis asuntos?». Se inclinó, su mirada llena de desafío, como queriendo hundir a Valeria. Pero Valeria no se inmutó. Levantó la cabeza, sacó su teléfono del bolso y levantó la pantalla hacia lo alto. En la pantalla, el video que mostraba cómo Camila me abofeteaba, empujaba a Mateo y le derramaba vino sobre su cabeza, apareció claramente. El sonido del video resonó, el paf de la bofetada, el llanto de Mateo y la voz áspera de Camila, todo como una condena irrefutable. Toda la sala guardó silencio, para luego estallar en murmullos. «Dios mío, está tan claro. No puede negarlo». Miré a Valeria y en ese momento lo entendí. Tal vez ella había estado grabando todo en silencio, esperando el momento justo para levantarse y protegerme a mí y a Mateo.
Valeria recalcó cada palabra, su voz sonaba firme. Si alguien aquí todavía piensa que todo lo que pasó hace un rato fue solo un malentendido, entonces voy a enviar este video a la policía y a la prensa. Ellos decidirán por nosotros si esto fue un malentendido o no. Esas palabras fueron como un golpe. Hicieron que Camila retrocediera un paso. La sonrisa burlona en sus labios se borró de inmediato. Su rostro palideció. Su mirada vaciló. Ya no tenía la seguridad de antes. Algunos invitados soltaron exclamaciones de sorpresa. Varios levantaron sus propios teléfonos apoyando. Nosotros también grabamos. Así es, yo tengo la parte donde ella le tira vino al niño. El ambiente en el salón explotó, como si Valeria hubiera derribado el muro de silencio que nadie se atrevía a tocar. Daniel se adelantó, la cara enrojecida por la rabia. Le gritó a Valeria, la voz temblándole. «Cállate, esto no es asunto tuyo». Lo miré, con el corazón apretado. Mi hijo, el niño al que había amado toda la vida, ahora se volvía contra mí, contra Mateo, y ahora también contra Valeria, a quien yo consideraba como hija. Pero Valeria no mostró miedo. Ella lo miró directo a los ojos, su voz helada pero llena de fuerza. «Soy la hija adoptiva legal de mamá Rosa, y soy testigo directo. Y tú, aunque seas hijo de mamá, el padre de Mateo, te quedaste mirando cómo maltrataban a tu madre, cómo humillaban a tu hijo, e incluso apoyaste a esa mujer. ¿Quieres que te acusen de cómplice?» Daniel se quedó mudo, su rostro se endureció. Apretó los dientes, cerró los puños, pero no pudo decir nada. La miré, y dentro de mí se mezclaba un orgullo inmenso con un dolor profundo. Valeria, la niña que adopté cuando era apenas una bebé abandonada al borde de la calle, ahora estaba aquí, protegiéndome a mí y a Mateo con todo el valor y el amor que Daniel no tuvo. Recordé aquellos días en que la abrazaba, le enseñaba a leer, le enseñaba a preparar tamales y le prometía que siempre sería su madre. Ahora, ella era la que cumplía la promesa conmigo, aunque yo nunca me habría atrevido a pedírselo. Apreté fuerte la mano de Mateo. Las lágrimas rodaban en silencio. Él sollozó, levantó la cara hacia Valeria, sus ojitos brillando. «Tía Valeria, tú cuidas a la abuela. Fue culpa mía, no de la abuela». Su voz era chiquita, pero llena de esperanza. Le acaricié el cabello, aguantando el llanto. Valeria lo miró. Le regaló una sonrisa suave, su mirada tierna. «Aquí estoy, Mateo. Nadie va a hacerle daño a la abuela ni a ti». Esas palabras fueron como un abrazo, calentando mi corazón aunque fuera solo un poco. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Una mujer mayor cerca murmuró: «Esta muchacha tiene razón. No se puede dejar pasar esto como si nada». Algunos otros asintieron, y hasta se escucharon aplausos dispersos, como si al fin hubieran encontrado el valor de protestar. Pero Camila seguía ahí, aunque la sonrisa había desaparecido, todavía intentaba mantener una mirada desafiante. «¿Qué crees que vas a lograr con ese video?», dijo, la voz temblorosa pero tratando de sonar dura. Valeria le respondió, calmada pero cortante: «No creo, actúo, y pronto vas a ver las consecuencias de lo que hiciste». Valeria se giró hacia el maestro de ceremonias, su voz firme y sin titubeos. «Deberías detener el programa. Esto ya no es una boda, es la escena de una agresión». El presentador miró confundido hacia Daniel y Camila. Estaba nervioso, con el micrófono temblando en su mano, como si no supiera qué hacer ante una situación tan inédita. Pero, tartamudeó, hasta que se quedó callado cuando la mirada de Valeria lo atravesó, fría y firme. Todo el salón contuvo el aliento, esperando algo que estaba a punto de suceder. Valeria no se detuvo. Sacó el teléfono, marcó un número justo frente a todos. Su voz sonó clara y fuerte, por encima de los murmullos. «Hola, necesito denunciar un caso de violencia en una boda en el Gran Salón Guadalajara. Sí, una mujer abofeteó a mi madre y le arrojó vino en la cabeza a un niño de 10 años. Sí, tenemos un video como prueba». Miré a Valeria. El corazón me latía con fuerza. Ella hablaba con una calma impresionante, pero yo sabía que por dentro estaba ardiendo. No solo me defendía a mí y a Mateo,
También defendía la justicia que pensé que nunca llegaría. Camila, con el rostro pálido, retrocedió, sus tacones tambaleando sobre el piso de azulejo. «¡Detente! ¡Detente ahora!», gritó con voz temblorosa, ya sin el aire arrogante de antes. «¿Cómo te atreves? Este es mi día de boda». Valeria respondió con frialdad, apagando el teléfono. «Me atrevo, y ya lo hice. La policía confirmó que llegará en pocos minutos». Esas palabras fueron como un golpe. Hicieron que Camila retrocediera un paso más, aferrándose al brazo de Daniel. Daniel estaba allí, con el sudor perlándole la frente, los ojos atrapados entre la rabia y el miedo. Me miró a mí, luego a Valeria, pero no pudo decir nada. La tía Teresa, sentada en una mesa cercana, se cubrió el rostro y rompió a llorar. «Rosa, al fin alguien se atrevió a defenderte», dijo con voz entrecortada. Ramón, su esposo, ya no la detuvo. Asintió en silencio, como si por fin aceptara que esto había llegado demasiado lejos. Apreté la mano de Valeria, mis dedos temblorosos entrelazados con la firmeza de los suyos. «Gracias, hija», susurré con la voz quebrada por la emoción. «Hiciste lo que yo no me atreví». Valeria me apretó la mano con suavidad. Su mirada se volvió tierna y murmuró: «Nadie tiene derecho a humillar a mi madre así. Nadie». Esas palabras fueron como un abrazo, y por un instante sentí que ya no estaba sola. El salón quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el timbre de un teléfono en alguna parte, como un recordatorio de que el tiempo corría. Los invitados empezaron a apartarse, dejando un espacio entre nosotros tres, Mateo, Valeria y la pareja Daniel-Camila, como si aquello fuera un juicio público en plena boda. Algunos jóvenes seguían con los teléfonos en alto, pero ahora sus miradas ya no eran solo de curiosidad. Varias personas negaban con la cabeza, murmurando: «Esta muchacha sí que es valiente. Con una novia así, nadie aguantaría». Lo escuché, y aunque el dolor seguía, esas palabras me reconfortaron un poco. Miré a Camila, la vi esconderse detrás de Daniel, con el rostro desencajado, sin rastro de soberbia. Daniel ahora parecía un hombre atrapado. Cerraba los puños, fulminando a Valeria con la mirada, pero yo sabía que estaba asustado. «¿Quién es esta mocosa para arruinar nuestra boda?», susurró Camila a Daniel, con voz temblorosa. Pero Daniel no contestó, solo agachó la cabeza, como si también comprendiera que no había forma de justificar lo que habían hecho. Recordé los días en que adopté a Valeria. Apenas tenía 5 años, delgada, encogida al borde de la calle, con los ojos llenos de miedo. La llevé a casa, le di un techo, le enseñé a ser fuerte, aunque yo misma a veces flaqueara. Valeria me dijo una vez, en una noche tranquila mientras hacíamos pan juntas: «Mamá Rosa, nunca voy a dejar que estés triste». Y ahora estaba cumpliendo esa promesa, defendiéndome a mí y a Mateo, sin importar nada más. La miré y las lágrimas me rodaron en silencio. «Eres el orgullo de tu madre». Unos cuantos invitados se levantaron y empezaron a apoyar a Valeria. «Esta muchacha tiene razón», dijo un hombre mayor que estaba cerca. «No se puede dejar que esto pase como si nada». Otra mujer asintió, hablando con la persona a su lado. «Pobre doña Rosa, pobre el niño. ¿Quién iba a imaginar que una boda acabaría así?». Esas palabras me calentaron un poco el corazón, aunque fuera apenas. Pero aún así no podía apartar el dolor de ver a Daniel parado ahí, sin una sola palabra para defender a su madre, sin una mirada de compasión hacia su hijo. Camila, que ahora parecía un animal acorralado, gritó: «Ustedes no tienen derecho. Es mi boda, hago lo que quiero». Pero su voz se fue apagando, como si supiera que ya no tenía salida. Valeria la miró directo a los ojos, con un tono sereno pero cortante. «Tú convertiste esta boda en un acto de violencia, y vas a pagar por eso». Todavía no terminaba de reaccionar cuando a lo lejos sonaron sirenas de patrulla, como una advertencia de que todo estaba por cambiar. Las puertas grandes del salón se abrieron de golpe y entraron 2 policías, sus botas negras resonando sobre el piso de mosaico. En sus placas se leía Ramírez y Herrera. Miraron alrededor, con esa mirada seria.
como queriendo limpiar el caos que cubría el lugar. Los invitados enseguida se hicieron a un lado, dejando el pasillo libre, aunque sus ojos seguían llenos de curiosidad. Algunos todavía levantaban sus teléfonos, el flash iluminando, como si quisieran grabar cada segundo de esta tragedia. Valeria, erguida, apuntó con el dedo a Camila y dijo con voz firme, sin un atisbo de miedo: «Ella fue la que golpeó a mi madre y empujó al niño». Las palabras de mi hija fueron como una flecha, certeras y filosas, que dejaron en silencio la sala por un instante. El oficial Ramírez, alto y de rostro severo, siguió la dirección de la mano de Valeria y preguntó: «¿Dónde están las víctimas?». Respiré hondo, reuniendo fuerzas para ponerme de pie, cargando a Mateo en mis brazos. El niño seguía sollozando, con la carita enrojecida por el llanto, el cabello y la camisa empapados en vino. En mi mejilla, la marca roja de la bofetada seguía ardiendo cada vez que movía el rostro. Miré al policía y con voz temblorosa dije: «Somos yo y mi nieto, Mateo». El niño me abrazaba fuerte, como temiendo que lo apartaran. El oficial Herrera, más bajo y de semblante amable, se acercó a nosotros y nos observó con atención. «¿Está bien, señora?», preguntó, con un destello de compasión en la mirada. Asentí, pero las lágrimas me ganaron. Algunos invitados comenzaron a hablar, como si la presencia de la policía les hubiera dado valor. «¡Grabamos todo!», gritó un hombre de mediana edad, levantando su teléfono. «Aquí está el video». Avanzó y le mostró el clip al policía. El sonido del paf de la bofetada de Camila se escuchó clarísimo, seguido por el llanto de Mateo y la voz dura de ella. Toda la sala estalló en murmullos, como si acabaran de escuchar una sentencia. Otra mujer, sentada cerca de la mesa de la familia, también levantó su celular. «Yo también lo grabé. Ella le echó vino encima al niño». El murmullo creció, y esta vez no era curiosidad ni lástima, sino pura indignación. Camila retrocedió detrás de Daniel con el rostro pálido. «Eso solo fue un accidente pequeño», balbuceó con la voz temblorosa, intentando encontrar una salida. «No lo hice a propósito, solo perdí la calma». Pero sus palabras sonaban débiles, nada convincentes, y su mirada vacilante mostraba que sabía que no podía negar lo sucedido. Valeria avanzó con la mirada helada y dijo con voz firme: «¿Accidente? ¿Una bofetada frente a cientos de personas y derramar vino sobre la cabeza de un niño lo llamas accidente? ¿Crees que todos aquí están ciegos?». Las palabras de Valeria fueron como un golpe certero, haciendo que Camila retrocediera otro paso. Daniel, con el rostro encendido, se adelantó para cubrir a Camila. «¡Cállense todos!», gritó, con la voz quebrada por la ira y el pánico. «No tienen derecho a convertir mi boda en una burla. ¿Piensan humillar así a la propia novia?». Lo miré, sintiendo que el corazón se me desgarraba. Mi hijo, el mismo al que crié con tanto esfuerzo, ahora estaba del lado de quien había herido a su madre y a su propio hijo. Quise llamarlo por su nombre, preguntarle cómo podía decir algo así, pero la garganta se me cerró. Solo abracé fuerte a Mateo, tratando de protegerlo de las palabras crueles de su propio padre. El oficial Ramírez habló con severidad mientras se acercaba a Daniel y Camila. «Al contrario, son sus acciones las que han convertido esta boda en un asunto grave. Nadie está acosando a su novia, es ella quien ha acosado a los demás. Los dos deberán acompañarnos para rendir declaración». Sus palabras sonaron como una sentencia final, y el salón entero estalló. Los invitados aplaudían con fuerza, algunos incluso silbaron, como si hubieran esperado ese momento desde hacía tiempo. Escuché a un hombre cercano decir en voz alta: «Bien merecido, no puede quedar impune», y una mujer añadió: «Pobrecita doña Rosa, pobrecito el niño, al fin hay justicia». Los familiares de Camila bajaron la cabeza, en silencio. Algunos hasta se cubrieron el rostro con sus bolsos, queriendo escapar de la humillación. El DJ en el escenario, en lugar de poner de nuevo una música alegre, eligió una melodía solemne y grave, como si quisiera remarcar que aquello ya no era una boda, sino un juicio público. La escena frente a mí parecía una tragedia, donde Mateo y yo éramos las víctimas, Valeria la heroína y Daniel con Camila los acusados. Me quedé en medio del salón,
abrazando fuerte a Mateo y sujetando la mano de Valeria, sintiendo como si acabáramos de salir de una pesadilla. 2 hileras de lágrimas corrían por mis mejillas, no ya de dolor, sino de un alivio mezclado con una tristeza profunda. Valeria, a mi lado, con la mirada firme pero llena de ternura, me susurró: «Mamá, ya no está sola. Le prometo que la voy a proteger». Esas palabras fueron como un abrazo cálido que, en medio de mi corazón destrozado, encendieron una chispa de esperanza. Mateo, en mis brazos, aún sollozaba, pero sus ojos ya no se veían tan asustados, como si sintiera que la tormenta había terminado. 2 policías con gesto severo se acercaron a Daniel y Camila. El oficial Ramírez, con voz grave y firme, dijo: «Los 2 deben acompañarnos para rendir declaración». Camila, con el rostro desencajado, retrocedió bruscamente y su vestido de novia brillante ahora parecía una burla cruel. «¡Soy la novia!», gritó, con la voz rota por el pánico. «Esta es mi boda, no me voy a ningún lado». Daniel, a su lado, también discutía, con la voz temblorosa, pero llena de rabia. «Hoy es mi gran día, no tienen derecho a arruinarlo». Lo miré y otra vez el corazón se me desgarró. Sus palabras eran como cuchilladas finales en mi pecho. Mi hijo, mi propia sangre, estaba dispuesto a defender a quien había herido a su madre y a su hijo. El inspector Ramírez no se inmutó. Dio unos pasos hacia adelante, con voz severa. «Hayan arruinado o no, fueron ustedes mismos quienes lo hicieron. Ahora les pido que cooperen, de lo contrario tendremos que esposarlos». La palabra esposarlos sonó como una explosión, haciendo que todo el salón estallara. Algunos invitados murmuraban: «Bien merecido. ¿Cree que podrá salirse con la suya?». Los teléfonos seguían levantados, los flashes iluminaban, pero yo ya no sentía vergüenza, solo sentía dolor. Dolor por Daniel, por sus decisiones, por la forma en que nos dio la espalda a mí y a Mateo. Justo cuando la policía tomó de la mano a Camila para llevársela, ella se soltó de golpe, giró hacia mí con los ojos inyectados de rabia y gritó: «¿Quién se cree que es para que todos la compadezcan, Rosa? Usted y ese mocoso no son más que una espina en mi vida. Siempre idolatrando la sombra de la exnuera, tratándola como a una hija, y yo no soy nada. Y ese niño», señaló a Mateo, con la voz temblando de furia. Cada vez que lo miro solo veo el pasado perfecto de Daniel con su esposa anterior. Él es la prueba viviente de que jamás estaré a su altura. Las palabras de Camila eran cuchillas, clavándose en mi pecho. Entonces entendí. Su odio no era un simple arrebato. Ella envidiaba a la exnuera que yo quise tanto. Envidiaba el cariño que le tuve. Y a Mateo, con esos ojos limpios iguales a los de su madre, lo veía como un recordatorio constante del amor pleno que Daniel había vivido antes. Abracé fuerte a Mateo, con el corazón desgarrado, no por lo que ella decía, sino porque comprendí que había dejado que los celos la convirtieran en una persona cruel. Apreté la mano de Mateo, sintiendo la furia subir por mi pecho. Todo este tiempo había callado, había aguantado por Daniel, por la familia. Pero ahora, al ver a Camila y escuchar su veneno, ya no podía más. Me puse de pie, con la voz temblorosa pero firme. «Camila, puedes tener envidia de quien quieras, pero no descargues tu veneno en un niño inocente. Yo quise a mi exnuera porque era una buena persona. Y quiero a Mateo porque es mi sangre. Es hijo de Daniel, aunque quieras negarlo. He hecho todo lo posible por demostrarte que también podía quererte, que podía valorarte igual si tú ponías de tu parte. Pero ahora lo tengo claro. Jamás podrás reemplazar a nadie, no porque no seas suficiente, sino porque dejaste que los celos te volvieran una persona despiadada». Mis palabras retumbaron claras, y el salón quedó en silencio. Camila me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida de que me atreviera a hablarle así. Daniel bajó la cabeza, sin decir nada. Tomó de la mano a Camila y la llevó con los policías. El vestido de novia de Camila arrastraba por el suelo, sonando como una melodía triste que cerraba una obra trágica. Escuché a una señora mayor cerca de mí murmurar: «Este será el día más recordado de sus vidas, pero no de la manera que esperaban».
Aquellas palabras me calaron hondo. Yo había soñado con una boda llena de alegría, con ver a Daniel feliz, con la familia reunida. Pero ahora, esa boda se había convertido en un juicio público, un lugar donde se cumplía la justicia, pero también donde mi corazón se hacía pedazos. Cuando la policía se fue, el ambiente en el salón estalló. Algunas personas se levantaron a aplaudir, otras se acercaron a mí con voz llena de compasión. «Doña Rosa, por fin la verdad salió a la luz», dijo un hombre mayor con la mirada sincera. «Ella se lo merece», añadió otra mujer, posando su mano sobre mi hombro. «¿Está bien? ¿Y el niño también?». Asentí, tratando de forzar una sonrisa, pero las lágrimas seguían cayendo. «Gracias a todos», dije con la voz temblorosa. «Solo quiero que mi nieto esté en paz». Mateo levantó la vista, los ojos brillando mientras me miraba. «Abuela, ya estoy bien. La tía Valeria es muy fuerte». Sonreí y le acaricié el cabello, sintiendo un poco de alivio al ver que el miedo en él comenzaba a desvanecerse. Con suavidad, limpié las manchas de vino tinto que quedaban en la camisa de Mateo, intentando hacerlo de la forma más delicada posible, como si con cada movimiento pudiera calmar también las heridas de su corazón. Me levanté, me giré hacia Valeria y le di un beso suave en el cabello. «Gracias, hija», susurré, con la voz ahogada por la emoción. «Si no hubieras estado aquí, yo me habría derrumbado». Valeria me miró con ternura, pero con firmeza en los ojos. «No, mamá, usted fue quien me crió y me dio todo. Hoy solo devolví un poco de justicia para usted». Asentí ante sus palabras y luego vi que mi hermana Teresa se acercaba. Tenía los ojos enrojecidos, pero sonreía con alivio. «Rosa, eres más fuerte de lo que piensas», me dijo, apretando mi mano. Asentí de nuevo conteniendo el llanto. «Gracias, Teresa. Solo quiero que todo termine aquí». Varios invitados más se acercaron a darnos ánimos, a mí y a Mateo, preguntando por nosotros con una sinceridad que nunca hubiera esperado. «Doña Rosa, usted es admirable», comentó una mujer joven. «Su hija adoptiva es una heroína». Sonreí mirando a Valeria, y un orgullo inmenso me llenó el corazón. Cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, llevé a Mateo a un rincón del salón y lo senté. Con cuidado, le limpié lo que aún quedaba del vino en su ropa. «Abuela, ¿papá va a volver? ¿Por qué se fue con los policías?», preguntó el niño con una vocecita ingenua. Me detuve un instante, mirándolo a los ojos tan claros, y sentí un dolor profundo en el pecho. «Tu papá necesitará tiempo», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero te prometo que siempre tendrás a tu abuela y a la tía Valeria». Mateo asintió, abrazándome con fuerza, y yo supe en ese momento que, aunque el mundo se viniera abajo, debía mantenerme fuerte por él y por Valeria. Alcé la vista hacia la lámpara de cristal que brillaba en el techo. Lo había dado todo por amor, por mi familia, y ahora, aunque Daniel me hubiera traicionado, seguía teniendo a Valeria y a Mateo conmigo. Ellos eran mi verdadera familia, mi razón para seguir adelante. Para los invitados, aquello podía haber sido una boda fracasada, un motivo de chisme, pero para mí era el día en que la justicia y el cariño habían triunfado. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.